El suave zumbido del aire acondicionado en mi oficina se oponía radicalmente a la tempestad de pensamientos que se arremolinaban en mi mente. Soy Ava, una abogada de 28 años. Mi vida ahora está muy lejos de la agitación de mi infancia. Mantenido encerrado incluso de los más cercanos a mí, la serenidad de mi oficina fue destrozada. El timbre de mi teléfono, la pantalla mostraba un número desconocido, pero algo en él se sentía siniestramente familiar. Con una mano vacilante respondí y hablando dije, mi voz era una mezcla de profesionalismo y precaución. Ava, es tu padre, dijo la voz mezclada con un nerviosismo que no hizo nada para calmar mi creciente aprensión. Un escalofrío me había pasado más de una década desde la última vez que escuché esa voz. Una voz que alguna vez significó seguridad y amor, pero que había conviértete en un símbolo de traición y dolor. ¿Por qué me llamas?, pregunté. Mis palabras cortaron bruscamente el silencio que siguió a su presentación. Estoy en problemas económicos con Ava. Necesito tú, dijo con la voz entrecortada ligeramente. Su súplica, por más sincera que haya sido, encendió un fuego de resentimiento dentro de mí. Mi ayuda ahora. ¿Me necesitas después de todos estos años?, repliqué, incredulidad y enojo entremezclados en mi tono. Sí, no preguntaría si no fuera en serio. Estoy realmente en un aprieto, continuó arrastrándose la desesperación. Dejaste de ser mi padre hace mucho tiempo. No puedes simplemente llamarme ahora y esperar que te ayude, respondí, mi voz fría e inquebrantable. Hubo una pausa en la línea, un silencio pesado que se sintió como un abismo insalvable. Ava, por favor. Todavía soy tu padre, dijo, un débil intento de reavivar un vínculo extinguido hace mucho. La palabra papá se sentía extraña, casi discordante para un padre. Perdiste ese título cuando la elegiste a ella en lugar de a mí. Dije que los años de ira y dolor reprimidos encontraron su camino en mis palabras. Eres mi hija, suplicó. Pensé que habías pensado mal, lo interrumpí a mitad de la frase. Hiciste tu elección. Años y ahora yo hice la mía. Su voz era una mezcla de súplica y desesperación. Ava, lo siento, solo necesito esta favor. La palabra lo siento resonó en mi oficina, un sonido hueco y sin sentido. Lo siento no cambia el pasado, no puedo ayudarte, dije con firmeza y colgué. Mi infancia antes de los 10 años. Llena de amor y risa, un testimonio de lo maravilloso vida que mis padres y yo compartíamos en nuestra pequeña casa alquilada. Mi madre, un rayo de alegría y bondad, llenaba nuestros días con calidez y nuestras noches con historias y sueños. Mi padre, una vez un hombre juguetón y cariñoso, pasaba las tardes jugando conmigo o enseñándome cosas sobre el mundo. Nuestro hogar era un capullo de felicidad donde cada día era una aventura y cada noche un dulce sueño, pero nuestra dichosa vida llegó a un abrupto fin con la prematura muerte de mi madre. La casa, que una vez resonó con risas y amor, se convirtió en un silencio torbellino de recuerdos. Caminar por las habitaciones. Cada rincón era un claro recordatorio de su ausencia. La pérdida fue insoportable no solo para mí sino también para mi padre, quien había perdido al amor de su vida. Sin embargo, la profundidad de su dolor pareció disminuir rápidamente. Mi confusión y consternación en tan solo unos meses trajo a casa a Rousi, mujer que iba a desempeñar un papel importante en nuestras vidas. Recuerdo el día en que la presentó, un día que marcó el final de mi querida infancia. Ava, esta es Rousi, ella será. Estando con nosotros, mi padre anunció una noche, su voz desprovista de la calidez a la que estaba tan acostumbrado. Levanté la vista hacia buscando un atisbo de calidez o amistad maternal, pero no encontré ninguno. Su presencia era imponente, su mirada fría y calculadora desde el primer momento. En el momento en que sentí un cambio en el aire, un cambio que me llenó de una inexplicable sensación de pavor. Hola, Ava, Rousi dijo, su voz suave pero desprovista de emoción. Su sonrisa, más que reconfortante, parecía ocultar algo siniestro debajo de su superficie. En los días que siguieron, la casa se sentía diferente, como si las paredes mismas retrocedieran ante su presencia. Los alegres recuerdos del pasado parecieron desvanecerse, reemplazados por una inquietud persistente que se instaló en cada rincón. Recuerdo haber mirado a Rousi tratando de encontrar redentor o amable en ella, pero en cada una de sus miradas, cada gesto parecía estar mezclado con una animosidad tácita. Estaba claro que ella no estaba aquí para llenar el vacío que mi madre había dejado, sino para tejer una nueva narrativa en la que yo era una parte no deseada mientras la veía moverse por nuestra una y otra vez hogar, que alguna vez me sentí seguro y feliz.
No pude evitar sentir que su llegada era el comienzo de algo siniestro. La forma en que me miró con ojos que parecían ocultar más de lo que revelaban no auguraba nada bueno para el futuro en los días posteriores a la muerte de Rousi. La llegada fue como caminar a través de una pesadilla de la que no podía despertarme de la casa que una vez estuvo llena de la risa y el amor de mi madre, ahora se sentía fría y poco acogedora. La presencia de Rousi arrojó una sombra sobre todo, convirtiendo incluso las rutinas diarias más simples en una serie. Luchas una mañana. Mientras me sentaba a desayunar noté que mi comida tenía un sabor inusualmente salado. Rousi, ¿pusiste demasiada sal en esto? Le pregunté con voz vacilante. ¿O, debería haber sido un error? Solo cómelo. Ah, no seas tan exigente, respondió su tono. Desdeñoso, casi burlón, los incidentes se volvieron más frecuentes y rencorosos. Recuerdo haber. Mi ropa arruinada después de lavarla. Rousi, mi ropa está toda descolorida. ¿Qué pasó? Le pregunté un día, sosteniendo mi vestido que alguna vez fue favorito, ahora descolorido e inutilizable. Ella lo miró y se encogió de hombros con indiferencia. Tal vez en la lavadora está fallando o tal vez es hora de que dejes de usar ropa. Infantil sentí una oleada de frustración, pero una nueva discusión solo empeoraría las cosas. Sintiéndome impotente me volví hacia mi padre con la esperanza de que viera a través de su fachada. Papá, Rousi está arruinando mis cosas. Siempre eres malo conmigo, dije una noche, mi voz temblaba con una mezcla de ira y tristeza. La reacción. Mi padre estuvo lejos de lo que esperaba de Ava. Te estás imaginando cosas. Rousi está haciendo todo lo posible para encajar en nuestra familia. Deja de causar problemas, dijo. Con severidad sus palabras cortaron profundamente. Pero papá, es la verdad, protesté, pero él no escuchó. Eso es suficiente, Ava, no quiero escuchar más de tus acusaciones, respondió. Voz se elevó con ira. Cada día era una batalla tratando de navegar alrededor de Rousi, la hostilidad y la indiferencia de mi padre. El hogar que alguna vez se sintió como un santuario ahora se sentía como una prisión. Comencé a pasar más tiempo en mi habitación tratando de escapar de la tensión constante que flotaba en él. Viviendo en esa casa de los horrores. Me sentía solo y no entendía la seguridad. Y la felicidad que alguna vez llenó esas paredes fueron reemplazadas por miedo y ansiedad todos los días. Anhelaba el pasado, los momentos en que la sonrisa de mi madre era suficiente para iluminar toda la habitación, un marcado contraste con la oscuridad. Ahora permanecía en cada rincón viviendo con Rousi. Se convirtió en una prueba diaria de evasión y resistencia. Su hostilidad hacia mí aumentó de golpes verbales a abuso físico. Comenzó con un pellizco en mi brazo o un giro en mi estómago, siempre en lugares que se ocultaban fácilmente debajo de mi ropa. El dolor era agudo. Cruel de mi impotencia ante su presencia, desarrollé estrategias para evitarla. Estar constantemente alerta sobre su paradero en la casa. Tomaba largas rutas hasta mi habitación o esperaba hasta que estuviera ocupada antes de moverme a pesar de mis esfuerzos. Había momentos en que ella me tomaba con la guardia baja y los momentos siempre resultaban algún tipo de dolor. Un día, mientras estaba leyendo tranquilamente en la sala de estar, Rousi entró y, sin razón aparente, me pellizcó el brazo con fuerza. Sus uñas se clavaron en mi piel. Hice una mueca de dolor, pero reprimí cualquier grito de protesta que ella mirara. Me miró con una sonrisa fría y triunfante antes de. Durante una de las raras visitas de la abuela, ella notó mis movimientos cautelosos y la forma en que me estremecí cuando la voz de Rousi resonó en toda la casa. Ava, ¿está todo bien en casa? La abuela preguntó con voz llena de preocupación. Miré. Ella me dolía el corazón por decirle la verdad, pero el miedo. El deseo de protegerla de la preocupación me detuvieron. Sí, abuela, todo está bien, solo mucho trabajo escolar, o mentí ofreciéndole una sonrisa forzada. Ella parecía insegura, pero no presionó más. Sentí una punzada de culpa por engañarla, pero no podía soportar la idea de causarle angustia. Esa noche, cuando la abuela se fue, vi a Rousi. Desde la ventana, su expresión era de satisfacción, era como si disfrutara el hecho de tener control sobre ella. Me dijo que ella podía lastimarme y salirse con la suya. Su mirada triunfante era un mensaje claro de que ella era la que estaba en el poder y yo solo era un jugador indefenso en su juego Twisted. Retiré a mi habitación sintiéndome atrapada en un ciclo de abuso y silencio.
El dolor físico de los pellizcos y giros de Rousi era soportable en comparación con la agitación emocional. Sentí que la escuela era mi santuario, un lugar donde podía escapar brevemente de la miseria de mi vida hogareña, pero incluso allí las sombras de mis. En casa comenzaron a filtrarse a través de mi maestra. La señora Thompson, una mujer de buen corazón que siempre animaba a sus alumnos, empezó a notar cambios en mí un día mientras entregaba mi tarea, me agarró suavemente la muñeca y sus ojos se fijaron en los moretones en mi brazo. «Ava, ¿qué pasó aquí? Parecen moretones». Su voz llena de preocupación rápidamente saqué mi brazo hacia atrás cubriendo los moretones con mi manga. «No es nada, señora Thompson, solo me caí mientras jugaba», mentí evitando su mirada. La señora Thompson no parecía convencida. «Ava, si hay algo mal o si alguien está lastimándote, puedes decirme que es importante hablar», instó a que sus ojos buscaran los míos la verdad. Quería confiar en ella para contarle todo sobre Rousi y cómo vivía en constante miedo, pero las palabras no salían. En cambio, forcé un sonríe. «De verdad, señora Thompson, estoy bien, fue solo un accidente tonto», dije. Ella me dio una larga mirada pensativa y luego asintió lentamente. «Está bien, Ava, pero recuerda que puerta siempre está abierta, no estás sola», dijo dándome una sonrisa tranquilizadora. Asentí. Sintiendo un nudo en mi garganta, su amabilidad hizo aún más difícil mantener la fachada de que todo estaba bien mientras caminaba a casa ese día. Las palabras de la señora Thompson resonaron en mi mente. Sentí una mezcla de gratitud por su preocupación y profundo sentimiento de soledad por llevar sola mis cargas. La idea de revelar la verdad sobre mi vida en casa era aterradora. Temía las consecuencias de lo que Rousi podría hacer si se enteraba de que le había contado a alguien esa noche durante la cena. Estaba perdida en mis pensamientos sobre la oferta de la señora Thompson. Para ayudar a Rousi notó mi silencio. «¿Por qué tan tranquilo esta noche? Ava, ¿te comió la lengua?», ella preguntó en tono burlón. Yo solo sacudí la cabeza y seguí comiendo tratando de hacerme lo más pequeño e imperceptible posible después de la cena. Mientras me acostaba y me acostaba la realidad de la situación se más abrumadora que nunca. La preocupación de la señora Thompson me había demostrado que a la gente sí le importaba, pero el miedo a lo que podría traer revelar la verdad me mantuvo en silencio. Estaba atrapada entre la desesperación por contárselo a alguien y el miedo a las represalias de Rousi. Un acto de equilibrio que logré superar. Todos los días, el día que mi maestra, la señora Thompson, decidió involucrar a mi padre, fue un día lleno de ansiedad y pavor por mí. Me senté en la oficina del director, inquieto, nervioso, mi mente se aceleró con miedo sobre cómo reaccionaría mi padre cuando finalmente llegara. Su cara era severa. Sus ojos traicionaban una mezcla. Irritación y vergüenza. «¿Qué es eso de Ava? ¿Por qué me llaman así a tu escuela?», exigió su voz aguda mientras entraba. Miré a la señora Thompson buscando una apariencia de apoyo. Tragando saliva traté de encontrar mi voz. «Papá». La señora Thompson vio los moretones. Tartamudeé sintiendo el peso de su mirada sobre mí. Antes de que explicar más, interrumpió su ira. «Moretones palpables, ¿de qué estás hablando? ¿Estás inventando historias otra vez?». La señora Thompson intervino en su tono firme todavía. «Tranquilo, señor Smith, me preocupa el bienestar de Ava. Los moretones en su brazo no parecen accidentales. Tenemos que solucionar esto». El rostro de mi padre se volvió un poco más oscuro. La ira. «Ella está perfectamente a salvo en casa. ¿Estás difundiendo mentiras sobre nuestra familia?». Hacia mí su decepción se aclaró. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a derramarse. «No son mentiras, papá. Rousi, ella me ha estado lastimando». Logré sacar la verdad. Finalmente salió a la superficie. Su reacción fue de total incredulidad. «Rousi, eso es ridículo. No ha sido nada amable contigo. No permitiré que la calumnies con estas acusaciones». «Pero papá, es la verdad». Grité desesperado porque él me creyera. Se levantó abruptamente. Su paciencia se estaba agotando. «Dígale a la señora Thompson que usted lo inventó todo», ordenó. Me volví obedientemente hacia la maestra y repitió sus palabras. Ella asintió y
dijo nada al llegar a casa sin decir una palabra más. Me encerró en mi habitación. A través de la puerta pude escuchar la voz de Rousi llena de falsa preocupación. Te dije que solo busca atención, dijo. Que me senté en mi cama sintiendo una profunda sensación de aislamiento y desesperación. La única persona con la que siempre podría contar me había dado la espalda. Las paredes de mi habitación, que alguna vez se sintieron como mi refugio personal, ahora se sentían como las paredes de una prisión. Allí, pensando en todo lo que había sucedido, el dolor del abuso físico no era nada comparado con el tormento emocional de ser incrédulo y castigado. Mi propio padre, fue una dura comprensión de que la persona que se suponía debía protegerme y amarme incondicionalmente ahora era la fuente de mi dolor más profundo. Los días posteriores a mi encierro en mi habitación fueron algunos de los más oscuros que jamás había experimentado, atrapado y sintiéndome completamente solo. Me di cuenta de que mi esperanza estaba en mi abuela, la madre de mi padre. Ella era una mujer amable y amorosa que siempre me mostró afecto, pero nunca me había atrevido a cargarla con mis problemas en casa. Una noche, cuando estaba seguro de que Rousi y mi padre estaban ocupados, reuní el coraje para llamar a mi abuela. Me temblaban manos mientras marcaba su número. Hola. Su familiar y cálida voz. Llamé por teléfono. Abuela, soy yo, Ava, dije tratando de mantener mi voz firme. Ava, querida, ¿cómo estás?, preguntó, su tono lleno de cuidado genuino. Las lágrimas brotaron de mis ojos cuando respondí. Abuela, necesito ayuda, ¿puedo ir y quedarme contigo? Por un momento hubo un de silencio al otro lado de la línea. ¿Qué pasa, Ava? ¿Pasó algo? Respiré hondo, las palabras salieron corriendo. Es Rousi, ella me ha estado lastimando y papá no me cree, no sé qué hacer. Podía escuchar la preocupación en su voz mientras respondía rápidamente. Por supuesto, querida, ven enseguida, yo me ocuparé de esto. Al día siguiente, llegó. Abuela, era una mujer pequeña, pero su presencia llenó la habitación. Enfrentó a mi padre con fuerza. Eso me sorprendió, Johnson. Me llevaré a Ava conmigo, ella no está segura aquí, declaró con firmeza. Mi padre tomó la espalda, trató de protestar. Mamá, no puedes simplemente llevarla, ella es mi hija, tu hija a quien no pudiste proteger. Respondió bruscamente, lo haré. No te quedes quieto y la veas sufrir. Rousi intentó intervenir. Ella es solo una niña que inventa historias que no puedes creer sobre nosotros. La abuela se volvió hacia Rousi y sus ojos son acerados. Conozco a un niño asustado cuando veo uno. Ava viene conmigo y si tú intenta detenerme llevaré asunto a las autoridades. Mi padre, al darse cuenta que estaba derrotado, no puso más resistencia. Mientras recogía mis cosas vi la expresión de Rousi cambiar de desafiante a derrotada. Saliendo de la casa con mi abuela me quité el peso de los hombros por primera vez en meses. Me sentí segura. El viaje en auto. Casa de la abuela fue tranquilo, pero su presencia fue reconfortante. Una vez que llegamos, se volvió hacia mí y me dijo, ahora estás a salvo, Ava, ya no tienes que preocuparte. La casa de mi abuela encontré el amor y la seguridad que habían faltado en mi vida. Era un refugio donde podía sanar y recuperar fuerzas. Contraste entre su hogar acogedor y la frialdad de la casa de mi padre fue Stark por primera vez en mucho tiempo. Mientras sentía que podía respirar nuevamente libre del miedo y la ansiedad que me habían acosado, habían pasado años desde que dejé la casa de mi padre para vivir con mi abuela. Su hogar había sido santuario, un lugar de curación y amor, pero el tiempo se movía. Y con ello trajo otra ola de cambio. Mi querida abuela falleció dejando un vacío que parecía imposible de llenar en el funeral. Mi padre y Rousi aparecieron en sus rostros con una mezcla de fingida tristeza y entusiasmo mal disimulado. Estaba claro que estaban más en lo que podrían ganar con su fallecimiento que llorar su pérdida. Después del funeral, mientras nos reuníamos en la casa de mi abuela, Rousi no perdió el tiempo. Bueno, Ava. Supongo que encontrarás un nuevo lugar para vivir ahora. Esta casa y todo lo que hay en ella pertenece a tu padre. Ahora, dijo su voz teñida. Un ble apenas disimulado. Mi padre asintió con la cabeza, sus ojos escaneando la habitación como si ya estuviera planeando qué hacer con la casa. No pude evitar sonreír, una reacción que pareció confundirlos. En realidad ahí es donde tú estás equivocado, dije.
La confianza en mi voz los tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir?, preguntó mi padre. Expresión cambió a una de confusión. Respiré hondo saboreando el momento en que la abuela dejó un testamento que legó la casa y una cantidad sustancial de dinero para me expliqué viendo cómo sus expresiones cambiaban de confusión a shock, pero eres solo un niño, soy tu padre, debería estar a cargo de cualquier herencia que recibas, mi derecho.